Entonces nosotros vemos aquí diversos géneros de lengua. Entonces, ¿cuál es el único que hace falta? Ya lo tenemos. Discernimiento. Fuente. Entonces nosotros aquí ponemos ciencia. ¿Ok? Entonces ya se dieron cuenta que fácil es ubicar los dones, pero operan de esta manera. Entonces hay dones de revelación, dones de poder y dones vocálicos. ¿Ok? ¿Sí está claro? Y ahí están. Solo son 9 dones espirituales. Puede haber manifestaciones espirituales, ¿verdad? Y podemos ver en esas manifestaciones espirituales como parte del regalo de Dios, pero que no entran dentro de los 9 dones espirituales. Pero los dones espirituales están aquí ya plasmados. Y sabemos que unos son de revelación, otros son de poder y otros son vocálicos. ¿Sí está claro? ¿Sí o no? A ver tú, amigo. ¿Sí o no? ¿No? Eso, suéltalo, suelta. El gozo del Señor entra en su vida. Amén. Entonces ya nosotros nos vamos a dar cuenta cómo es que operan los dones. ¿Cómo van a funcionar? Yo tengo un don. Cuando yo llego a Cristo, entonces Dios pone en mi dones. Es decir, que tú tienes un don. Pero siempre que tienes un don, por lo menos tienes 2 más. ¿Ok? Entonces, esos dones se van amarrando. ¿Ok? Pero los puedes tener todos. Sí, Dios reparte como Él quiere, solo que yo lo desee. Amén. Entonces, lo que Dios está haciendo en esas ocasiones es llevarnos al entendimiento de que si tengo un don, puedo tener más dones. ¿Ok? Pero estamos hablando acerca de los dones espirituales. ¿Sí? Ahí estamos hablando acerca de eso. Entonces, todos estos entran en la primera carta a los Corintios, capítulo 2. ¿Sí? Ahí están. Pero cuando nosotros empezamos a leer, nosotros nos dimos cuenta que la Escritura dice al inicio, porque está exhortando a los hermanos, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, está vivo. Ahí están. Luego dice, ¿sabías que cuando eras gentiles os extraviaban llevando como se los lleva a los ídolos mudos? Por tanto, salvo saber que nadie hable por el Espíritu de Dios, llama a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones. Entonces hay que separar los dones, porque hay muchos dones. Dice, hay diversidad de ministerios. Y hay diversidad de operaciones. Entonces, el otro, ministerios. Nos encontramos entonces que hay 5 ministerios. El día de ayer yo les dije acerca de la revelación que el apóstol Toranzo puso sobre la mesa en el año del 67, para que pudiéramos nosotros darnos cuenta que los 5 ministerios, o el ministerio quíntuple, o los ministerios mayores, o los ministerios de la ascensión, todos estos son los mismos. Pero esos ministerios están plasmados y lo que hace Dios es decir, hay diferentes dones espirituales, ya lo vimos, y hay diferentes dones ministeriales. Don, usted lo sabe, la palabra es regalo. Entonces eso quiere decir que esos hombres son regalos de Dios para la iglesia. En el momento en el que Jesús ascendió al Padre, entonces le dio dones a los hombres, o sea, regalos. Entonces su apóstol y pastor es un regalo para ustedes aquí en la iglesia. Efesios capítulo 4 versículo 11, córralo, búsquelo rápido. Efesios 4:11. Hermana, usted colabora aquí en la iglesia, ¿en qué función? ¿Cuál es su función, iglesia?
tiene poquito tiempo. Oiga, usted, viendo por el don, en los dones operando como palabra de ciencia, usted va a ser un buen guía, porque usted mueve a la gente, tiene autoridad para hacerlo. Entonces opera en mí algo que yo vi en la vida de la hermana, y eso es el don de ciencia, hablando de los dones, ¿ok? Ahora, lo que yo le recomiendo es que usted no se pierda ninguna enseñanza para que vaya siendo formada. Ese es el don de sabiduría. Es decir, uno te dice lo que se ve y el otro te dice lo que vas a hacer. ¿Sí está claro? Pero cuando nosotros hablamos acerca de los ministerios, entonces vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículo número 11. Y en Efesios capítulo 4, versículo número 11, la escritura dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Entonces vemos la expresión de los ministerios plasmada en la escritura, y entonces nos damos cuenta que en Efesios capítulo 4, versículo 11, entonces tenemos los ministerios, o los dones de la ascensión, o el ministerio quíntuple, ¿ok? Entonces nosotros los vemos operando. Pero ya vimos que en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, entonces están los dones espirituales. Solo hay 9 dones, pero puede haber más expresiones. Puede haber más expresiones. Entonces en las expresiones, cada uno va a delegar a la expresión del mover espiritual, ¿ok? Y al dar expresión, entonces estos funcionan mejor. Entonces ya vimos nosotros por un lado los dones espirituales, por el otro los dones ministeriales, ¿ok? La iglesia está plasmada y cimentada a través de los apóstoles y profetas. Siempre en primer lugar, en toda la escritura, en toda sin excepción, primero habla de apóstoles. Los pone al principio, porque ellos son los que ponen las bases, el cimiento de la doctrina, para que a partir de ahí se pueda levantar todo. Entonces entra el profeta, pero el profeta siempre se asienta en la doctrina revelada por el apóstol. Amén. Y de ahí confirma. Y cada uno de los ministerios va tomando fuerza a través de esta revelación. Si nosotros estamos en la iglesia es esencialmente apostólica. ¿Ok? Ahí es donde se sienta la base. Y de ahí parte toda la enseñanza. Y el apóstol es responsable de guardar toda la doctrina. Todo, de colar, de sopesar, de ver que es bueno y que hay que rechazar. ¿Ok? ¿Sí está claro? Pero ya lo vimos ahí. Ahora, entonces nosotros vemos que dice la escritura que hay diferentes ¿qué? ¿Fuerte qué? Operaciones. Más fuerte ¿qué? Operaciones. Y cuando nosotros damos cuenta de eso, vamos a Romanos capítulo número 12. En Romanos capítulo número 12, usted puede correr rápidamente, lo podemos buscar Romanos capítulo 12. Qué bueno que usted tenga esa pantalla. Si no la tiene, me la puede regalar. Romanos capítulo número 12. Ya lo tiene, ¿verdad? Gloria a Dios. Y en Romanos capítulo 12, cuando usted lee la escritura, entonces la palabra de Dios dice en el verso 6, dice, de modo que teniendo diferentes, ¿qué dice ahí? Dones, según la gracia que nos es dada. Recuerden, la gracia es la dádiva, por favor, que no merecemos, pero que se pone en nuestra vida. Dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, el servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación.
el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces ya nosotros observamos esa parte. Ok, ahora, en las operaciones, diga conmigo, motivacionales. Dígalo más fuerte, motivacionales. Entonces ya vimos que hay dones espirituales, dones ministeriales y hay dones, ¿cómo? Operacionales. Entonces eso quiere decir que cuando yo veo a un hermano que está en el servicio y lo veo funcionando, entonces eso me inspira a mí y me motiva. Son los dones motivacionales, el de servicio, el servir. Entonces cuando yo veo al que está sirviendo, él me inspira por el espíritu que tiene dentro de sí, me inspira a servir en una área específica. Esos dones fueron entregados a tu vida desde el vientre de tu madre. Cuando tú saliste a la luz, a este mundo, tú ya tenías dones. A lo mejor tú piensas, hijo, yo nunca he jugado básquetbol, pero te entregan la pelota y rápidamente te vuelves ágil y rápidamente puedes tirar y anotar y hay cosas que puedes hacer. Y a lo mejor mi hermana, ella no sabía que sabía cocinar, pero cuando lo hace con tal sazón y tal pasión, y entonces todos nos sentimos motivados. Entonces cuando alguien viene a la iglesia y lo ves servir, y lo ves que recoge las sillas, y lo ves que hace más cosas, y tú le dices, yo le quiero ayudar, sin darte cuenta, dentro de ti tienes un don de servicio. Y eso te lleva, es como la hermana tiene un don de presidir, ella tiene un don de presidir, yo la conozco, pero eso es lo que ella tiene. Entonces lo que hay que hacer es pulir las cosas feas de la hermana. ¿Por qué? Porque tiene mal carácter. Entonces eso es lo que Dios quiere tratar con ella, pero ella tiene un don de presidir, entonces inspira a los demás para que lo puedan entonces llevar a la práctica. Entonces ya repartimos y ya sabemos cómo la escritura tiene diferentes dones. Unos son espirituales, otros son motivacionales y otros son ministeriales. Entonces cuando nosotros vemos aquí a Saúl tiene un don ministerial, es decir, lo están proyectando para que él sea un pastor y entonces pueda funcionar como pastor, pero va aprendiendo. Por eso es necesario que usted venga, se siente, tome una clase y apunte. Si usted no aprende, pero pastor, yo no sé escribir bien, apunte la cita por lo menos. ¿Por qué? Porque entonces no se va a tragar todo lo que... Es que, mire, el que no conoce a Dios, a cualquier varón se le hinca. Entonces hay que conocer a Dios, pero hay que conocerlo, por eso es que tienes que apuntar, porque si apuntas y lo corroboras con la cita bíblica, entonces dices, este pastor está loco con lo que dice, ¿cierto? ¿Es cierto? Entonces eso te ayuda a crecer para que no te tragues todo lo que no sirve y no seas llevado por vientos de doctrina que por astucias de los hombres, estratagemas de los hombres, engañan a las personas porque no tienen un cimiento bien en la doctrina apostólica, y por eso es que cualquier barbón que te habla bonito, entonces tú terminas largándote de la iglesia creyendo que allá vas a estar mejor porque no fuiste capaz de sentarte a los pies de tu maestro. Y tu maestro en la representación local es el pastor de la iglesia local. Y cuando nosotros aprendemos de él la enseñanza, entonces estamos levantando el edificio para que éste crezca correctamente. Entonces el asunto es que tú puedes anhelar un obispado, buena obra deseas, pero si no tienes la herramienta, entonces te vas a quedar chaparro, no vas a crecer, porque no tienes una buena enseñanza que puedas transmitir a los demás y que te firme a ti el corazón. Amén.
Entonces es necesario que los lunes no solo venga usted, no. Los lunes tienen que hacer lo posible de poder traer a un asistente para preparar a la gente para el santo ministerio. Si no se entiende eso, nosotros solo venimos los lunes porque no tenemos nada que hacer. Pero si tenemos un propósito real para nuestra iglesia y amamos nuestra iglesia, aquí hay uno que ame a su iglesia. Amén. Estás fregado. Estás fregado. Estás fregado. ¿Aquí hay uno que ame a su iglesia? Estás fregado. Chorreados. Lo bueno es que no oíste. Entonces, ¿aquí hay uno que ame a su iglesia? Entonces la gente empieza a entender. Si la gente no se motiva a sí misma, la motivación es la gasolina del individuo, pero eso lo hace. La gente dice, queremos un avivamiento. Hermanos, el avivamiento no se produce. El avivamiento se produce en el corazón de las personas porque ellos desean. Yo me avivo todos los días cuando busco a Dios, cuando estoy con el Señor, cuando entonces adoro al Señor, cuando soy el primero en llenarme de su presencia. El avivamiento no es algo mágico, no es un humito ahí, ¡ay, avivamiento! No, el avivamiento se produce cuando entonces tú puedes observar el fuego ardiendo, porque todo lo que cantan ustedes tiene que ver con lo profético. El asunto es que si ustedes no entienden eso, la lámpara que está ahí se va a apagar. O se las va a quitar el Señor. Y ustedes hacen canto sin darse cuenta, nos hacemos responsables. Se hacen responsables. Entonces no están entendiendo que el juicio de Dios les va a demandar cuentas de su responsabilidad. Como no son responsables porque no están entendiendo lo que cantan, pero no se entiende aquí. Se entiende aquí. Aquí es donde se entiende. Entonces cuando cantamos nos hacemos responsables. Ay, en la tabla yo dije, Señor, usted también cantaba, Señor, porque esta gente sabe. Y cuando yo les digo, hermanos, aman su iglesia. Entonces hay un montón de cosas que nosotros parece que hacemos bien, pero la verdad no las hacemos bien. Hay un montón de cosas que hay que entender. Lo primero es separar los dones para poder entender. Si no entiendo cómo operan los dones, no voy a poder funcionar en ellos. Porque los dones son operacionales en la relación. Por eso nosotros motivamos a los demás. Los de la alabanza cuando lo hacen bien y cuando alaban al Señor, entonces tú dices, yo quiero estar en la alabanza. Porque yo veo a esa gente y esa gente, olvídate, ¿no? Entonces tú quieres pertenecer, porque es parte de lo que el Espíritu está inspirando en la vida de los creyentes. Digo, todos estos deben entonces de operar de una manera especial. Ahora bien, cuando nosotros entonces recuerden que estamos en una clase, pregunten. Si no, yo les voy a preguntar, ahorita ya borré todo para hacerles el examen y para que vean dónde queda cada una de las cosas, ¿ok? Entonces, ustedes tienen que darse cuenta, no es que yo soy de los nuevos, tiene 3 meses que vengo, 1 mes que vengo, tienen 6 meses que vengo. No, ella tiene que darse cuenta que ya no es un bebé y que cada día los tiempos se aceleran más. Entonces usted tiene que llegar al crecimiento. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, léeme tú, hermano, Efesios capítulo número 4, versículo número 12 y 13. Lo lees en voz alta, que todos te oigan, que vean cómo rugen los leones. ¿Ok? Entonces vamos a ponerlo ahí bien fuerte, por favor. Efesios capítulo 4, versículos 12 y 13. ¿Para qué? Para que todos te oigan, porque pronto vas a ser oído.
hacerlos crecer a ustedes. Y usted se lastima y se siente mal. ¿Y el pastor por qué nos dice eso? ¿Y el pastor por qué nos ofende? No, es parte de lo que Dios quiere hacer para que usted pueda crecer. Pero si usted no se involucra, entonces su crecimiento se va a estar estancando y siempre vamos a necesitar personas de afuera para que nosotros podamos hacer algo que nosotros podemos hacer. Entonces no podemos quedarnos así, nosotros necesitamos dar el paso para crecer, pero para eso necesito un ministerio mayor que me ayude. Entonces yo lo que tengo que observar es que la obra de Dios entonces se maneja, la obra de Dios entonces se maneja bajo una estructura, y esa estructura, ya que empezamos a sentar bases, entonces nosotros nos podemos dar cuenta que en esa estructura vamos a empezar a cimentar todas las cosas. Entonces, cuando nosotros vamos avanzando en todas estas cosas y vamos creciendo, entonces podemos funcionar mejor dentro de la obra, ¿ok? La escritura entonces me enseña algo que me revela a mí cómo funciona el reino en la tierra. Pero para eso tengo que aterrizarlo del cielo. Entonces la gente quiere las cosas del cielo, pero no sabe cómo se gobierna Dios y cómo gobierna Dios en los corazones. El asunto está en mi corazón, en que la gente no sabe cómo gobierna Dios. Lo primero que tenemos que dejar en claro cuando vemos este esquema es que si tú te das cuenta, ¿cuál es la base más grande? Fuerte, la de abajo. Entonces quiere decir que el cimiento más fuerte, ¿cuál es? El de abajo. Y cuando nosotros vamos, pónganme por favor ahí Gálatas, por favor pónganme ahí Gálatas, córrale, vamos ahí al verso número 21 de Gálatas 6, vamos a ir rápidamente, de Gálatas 5, Gálatas capítulo 5, entonces está diciendo acerca de las obras de la carne. Regresemos un versículo atrás para que podamos leer. El otro más, el 19, dice entonces las obras de la carne, y manifiestas son las obras de la carne. Entonces, ¿cuáles son las obras de la carne? Si tú haces esas cosas, tú estás viviendo carnalmente. Entonces, las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, ¿qué más? Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, herejías, ¿qué más? Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas que se les parecen a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero entonces después, verso 22, dice algo muy importante. Verso número 22, ayúdenme todos juntos. Verso número 22. 1, 2 y 3. Luego el 23 dice, mansedumbre, templanza. No dice frutos. No dice frutos. Dice, mas el fruto del Espíritu, un solo fruto. No dice frutos, dice mas el fruto del Espíritu. Pero entonces cuando yo empiezo a pelar esta naranja, entonces cuando yo empiezo a pelar esta naranja y le quito toda la cáscara,
porque el fruto del Espíritu está dentro de, porque es espiritual, más el fruto del Espíritu, entonces no dice frutos, no dice frutos, dice más el fruto del Espíritu. Entonces el fruto del Espíritu, es como una naranja, es un solo fruto, pero dentro de la cáscara está el amor, el gozo, la paz, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Entonces es un solo fruto, pero tiene gajos. Y cada uno de los gajos debe de estar aquí adentro. Entonces resulta, el pastor me está molestando mucho. Sí, porque quiero sacar de ti lo mejor. Quiero sacar de ti lo mejor. Quiero sacar de ti lo mejor. El problema es que no entiendes que yo soy un don de Dios ministerial y como pastor o apóstol mi obligación es sacar de ti lo mejor y lo mejor está sembrado en ti, no por mí, por el Espíritu. Y el Espíritu que mora en ti, entonces tiene una expresión. Y nosotros queremos la expresión de Dios, pero no nos damos cuenta que la expresión de Dios se manifiesta a través del amor, a través del gozo. Aumenta el gozo, a través de la paz o a través de la paciencia. Porque de repente decimos, ya no aguanto más. Pero cada uno de estos que está dentro de la cáscara es uno solo. No son muchos frutos, es un solo fruto. Es un fruto, pero tiene gajos que hacen que se manifieste. Pero si tú siempre estás carón, parece que todo el día estás oliendo caño. Eres de esos hermanos, los hermanos huelecaños. Los hermanos huelen todo. Entonces tú dime qué fruto tienes. Y cuando te dicen, hermano, espérese, fórmese porque se tiene que apuntar en el round. Ya vamos, yo no me quiero. Ay, no manches, la paciencia brotó, ¿verdad? Brotó la paciencia. Y entonces cuando la gente no entiende la expresión de los dones, la iglesia sufre. Nadie quiere estar en una iglesia que no tiene la expresión o la manifestación de lo espiritual. Pero la base más grande de la iglesia debe de ser el fruto del Espíritu. La iglesia con el fruto del Espíritu muestra el carácter de nuestro Señor Jesús. Y el carácter de nuestro Señor Jesús es amor, es gozo, es paz, es benignidad, es bondad, es fe, es templanza. Contra esas cosas no hay quien se pueda resistir o luchar en contra. Pero cuando la iglesia no entiende eso, entonces la iglesia no sabe cómo operar. Y la iglesia no sabe que el fruto más grande, la manifestación más grande, entonces se encuentra en la base que sostiene toda la iglesia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
Y entonces cada uno de estos se tiene que manifestar en la vida del creyente para que la iglesia pueda sostenerse. Entonces tú ves la carta de los Corintios, y en la carta de los Corintios, entonces yo me prende de fuego, porque les dice, no, pero ¿de qué les sirve? Entonces, ¿por qué? Es que el capítulo 13 es el capítulo intermedio. Es el capítulo intermedio. ¿De qué? De la doctrina del capítulo 12. Que habla del cuerpo de Cristo. Y que dice cómo es la doctrina. ¡Hey! ¿Cuántos profetas hay aquí? Cállate. Tú también. ¡Cállate! ¿Por qué? Porque la profecía se debe de dar 1, 2 o 3 palabras por más. Ay, ¿por qué? Porque eso es lo que dice Dios, no lo que digo yo. Hay un orden. Entonces el capítulo 12 habla de la doctrina, pero el 13 habla de la verdad. Y el 14, entonces el 14 dice, funcionan de esta manera. Entonces el 13 dice, o sea, qué chido que tienes un montón de dones. Qué padre que todo eso fluye en ti. Pero el capítulo 13, versículo 1, primera carta de los Corintios, capítulo 13, versículo número 1, dice, si yo hablase lenguas humanas, ¿qué nos dice ahí? Y no tengo qué. Entonces de nada sirve. No importa cuántos dones tengas hoy. No importa. Si no tienes amor, si el que está de allá de azul y tú eres de los rojos, ¿te cae gordo? Si lo odias, si no puedes caminar con el de al lado, si no manifiestas el amor, entonces nada sirve toda la expresión espiritual que puedas manifestar. De nada sirve. De nada sirve. No sirve de nada. Porque la Escritura dice que la base más grande de la iglesia es la que sostiene la iglesia. Si no hay amor, no hay nada. Vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que repite. Entonces tú te encuentras en la iglesia hermanos que quieren todo, pero son hermanos huelicanos, hermanos hígados, que todo lo ven mal y que no saben comportarse porque no está la manifestación del fruto en sus vidas. Entonces pueden tener muchas expresiones. Tú puedes pararte a orar por alguien y ese alguien puede caer o puede hablar en lenguas o puede tener algún tipo de manifestación. Pero si tú no tienes amor, le vas a hacer daño. Tarde que temprano lo vas a tronar. Por eso entonces te habla de la doctrina en el capítulo número 12, el 13 te pone el intermedio, la base para que puedas. Y el 14 te dice cómo lo vas a realizar. Entonces, cuando nosotros vemos la base más grande, debe de ser el fruto. No dice frutos, dice fruto del Espíritu. ¿Sí? Del Espíritu. El mejor ejemplo es la naranja, porque tiene los gajos dentro. Entonces, cada que tú quieres crecer, necesitas comerte el gajo que te hace falta. Señor, me hace falta amor, porque yo no amo a nadie. O la paciencia. ¿Qué te hace falta? Entonces el fruto del Espíritu tiene que estar en tu vida. ¿Ok? Y el fruto del Espíritu vimos que estaba ¿en dónde? En Gálatas, ¿qué? Gálatas, ¿qué? 5:22, ¿verdad? 5:22, en Gálatas 5:22. Ok, pero después de eso, porque la base más amplia, la que sostiene toda la iglesia, una iglesia bien establecida,
Entonces tiene un cimiento apostólico bien firme para que no se mueva. Entonces el cimiento apostólico sostiene todo lo demás. El fruto manifiesta el carácter de Jesús. Amén. Amén. El fruto manifiesta el carácter de Jesús. ¿Ok? Yo tengo que buscar el fruto. ¿Cierto? Pero entonces la segunda base nosotros la vamos a encontrar en la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Y cuando nosotros vemos ahí, nos damos cuenta que igual son 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 dones espirituales. Y entonces eso habla, diga conmigo, poder. Dígalo con fuerza, poder. ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces el poder, ¿de quién? ¿De quién? ¿De quién? El poder de Dios. Entonces el poder de Dios se manifiesta. Y cuando leemos acerca de los dones espirituales, usted ya los ve repartidos. Entonces puede tener cada uno de estos establecidos para funcionar en ese poder. Entonces, el fruto manifiesta el carácter de Jesús y los dones manifiestan el poder de Jesús. ¿Amén? ¿Sí, amén? ¿Cuál es más grande, el fruto o los dones? Porque el fruto es el carácter de Jesús. Porque si tengo poder, pero no tengo amor, de nada sirve. Entonces, para nuestro Dios es más importante el fruto que el poder. ¿Amén? ¿Sí o no? Ustedes lo leyeron. ¿Ok? Ustedes lo leyeron. Entonces, la iglesia tiene que estar en una base constituida en donde ellos están siendo soportados por la obra del Espíritu en las diferentes manifestaciones, fruto y dones. Y la iglesia tiene que estar sostenida en eso. Si la iglesia no tiene eso, entonces te vas a encontrar como una iglesia fea, donde todos quieren tener el poder, pero nadie quiere amar a la otra persona. Nadie quiere manifestar el fruto. Entonces lo más importante para nuestro Señor es que nosotros manifestemos el fruto del Espíritu Santo. Amén. Toda la iglesia, la estructura de la iglesia, entonces tiene miembros que se convierten en discípulos. Toda la gente llega ahí y cuando llegan los miembros, ellos están siendo soportados por la obra del Espíritu Santo. Y la obra del Espíritu Santo entonces es el fruto y es el poder. En la manifestación de estos, ellos descansan y ellos quieren ahora dejar de ser miembros para pasar a ser discípulos. Y entonces esos discípulos empiezan a crecer y crecen de una manera en la que nosotros nos encontramos a los servidores. Porque estos pasaron para acá y entonces se convirtieron en servidores. Y muchos de ustedes están ahí. Muchos de ustedes están en ese peldaño, en ese nivel, en esa estructura. Y como servidores, ustedes se van desarrollando. Pero si ustedes no se desarrollan en el fruto del Espíritu y solo se desarrollan en los dones espirituales, entonces ustedes van a atropellar a la gente. Porque entonces se les va a subir y van a creer que son ustedes y no Dios el que hizo la obra. Por eso es importante
entonces entender cómo se gobierna el reino. El reino se gobierna en una estructura con una base clara. Pero estamos hablando del reino en la tierra porque así se va a gobernar en los cielos. Amén. Entonces nosotros nos damos cuenta que esto trae fuerza a nuestra vida espiritual. Y cuando la gente se vuelve servidora, entonces de los servidores, tú puedes ver entonces que hay ministerios menores. Estos ministerios menores que pueden ser, por ejemplo, la pastora Mildred, la pastora Marlene, les digo a ellas porque son las que yo conozco, el pastor Saúl. Esos ministerios son locales, pero fueron creciendo de ser miembros a pasar a ser discípulos, de ser discípulos a pasar a ser servidores, de ser servidores a pasar a ser ministerios locales, y de ser ministerios locales entonces pueden ser ministerios universales. Es decir, que entonces entran a los 5 ministerios mayores. Entonces, en la estructura de la iglesia debe tener una gobernabilidad. Imaginemos que el pizarrón tiene otra parte más grande acá arriba y que podemos seguir pintando para arriba. Imaginemos que tenemos eso. Entonces nos encontramos que arriba de aquí, tocando este punto, nos encontramos que aquí arriba, entonces, tenemos nosotros esta otra estructura. Y en esa otra estructura nos encontramos con que ahí podemos ver cómo se gobierna desde el cielo a la tierra, a la iglesia, cómo se gobierna entonces a través de Dios el Padre, de Dios el Hijo y de Dios Espíritu Santo. Pero esto de aquí está tocando esto de aquí, ¿ok? De tal manera que entonces el gobierno de Dios es esencialmente teocrático. Y si nosotros entonces partimos, entonces teo es igual a Dios, y krático es kratos, entonces es igual a poder, dominio, autoridad, y así. Entonces nos encontramos que esencialmente el gobierno de Dios en la iglesia es teocrático. Eso quiere decir Dios gobernando los corazones de las personas. Entonces mucha gente quiere que las cosas fluyan, pero no entienden que ellos son súbditos del reino y que en ese reino gobierna Jesús. Y Jesús gobierna porque Él es la cabeza de la iglesia. Jesús es la cabeza de la iglesia. Pero el Padre tiene toda la revelación, todo. Entonces el Padre tiene todo. Y el Padre le ha dado a conocer al Hijo todo, no le ha guardado nada. Pero el Espíritu Santo que toca a la iglesia, el Espíritu Santo que toca a la iglesia es el administrador de la iglesia. Entonces la iglesia no se gobierna como yo me lo entiendo, o como yo quiero. La
tiene un gobierno. Entonces cuando leímos la historia, resulta que le dijeron al profeta, oye, estamos hartos de ti, nosotros no queremos seguir. Oye, ¿no ves? Todos los demás están siendo gobernados por un rey. Nosotros queremos que nos gobierne un rey. Entonces cuando va el profeta y le dice, oye Dios, me siento mal porque pues esta gente, no te preocupes, no te desecharon a ti. ¿A quién desecharon? El día de hoy, en las iglesias, no se entiende el orden teocrático. Y como no se entiende el orden teocrático, entonces cada quien hace lo que quiere. Porque se les olvidó que hay un rey. Y el rey gobierna en la vida de aquellos que lo dejaron entrar. Entonces la oración del Padre Nuestro dice, venga tu reino. Hágase tu voluntad. Entonces las personas se les olvidó que Dios quiere reinar en los corazones. Cuando nosotros ganamos un alma, lo que Dios quiere es entrar a esa vida y sentarse en el trono del corazón de esa persona, para que esa persona aprenda a ordenar su vida bajo la estructura del gobierno teocrático. Porque el gobierno de Dios no es episcopal, no es presbiterial, no es bautista, no es luterano, no es democrático, no es imperialista, no es socialista. El gobierno de Dios es teocrático. Dios gobernando en la persona y la persona haciendo la voluntad de Dios. Sí, amén. Entonces los ministerios, los 5 ministerios están siendo tocados por el Espíritu Santo. Los ministros no hacen lo que quieren. Ellos necesitan juntarse, reunirse, no solo para echar relajo y cotorrear y comer. No, necesitan juntarse para orar, para buscar la presencia de Dios, para que a través de la búsqueda del ayuno y la oración, el Espíritu les revele una visión común. Yo soy Montevisión, la iglesia, pero ¿usted cree que a Dios le importa eso? Cuando estemos allá adentro, seremos la iglesia de Jesucristo. Amén. Olvídese del nombre que tiene. Olvídese del pastor que tiene. Los ministerios dejarán de funcionar. Los dio Dios a esta tierra para la edificación de los santos. Pero después de eso se acabó el ministerio, cualquiera que sea, la liberación o cualquier otro ministerio. El único ministerio que va a permanecer todos nosotros entraremos. Y entonces vamos a poder estar en la orquesta de Dios cantando. Y habrá gente que nos presida y nos dirija. Pero ahí está el altar de Dios, el trono de Dios. El asunto es que muchas veces yo no quiero que Él gobierne mi vida. ¿Por qué? Porque no estoy dispuesto a sujetarme al orden divino. Y como no estoy dispuesto a sujetarme al orden divino, entonces no he sacado, no he quitado la cáscara que impide que salga lo espiritual que llevo dentro. Necesito quitarme la cáscara para que los dones, espérense, primero el fruto y después los dones se puedan manifestar. De tal manera que cuando nosotros observamos el gobierno teocrático, es la manera en la que Dios quiere gobernar en este mundo. Primero ganando tu corazón. Lo que hace Dios es primero ganar tu corazón, para que después tu vida sea transformada y puedas tener la revelación de la comprensión del reino de Dios. Porque si no, solo te volviste un saqueador.
A ninguno de ustedes le va a gustar que uno de sus hijos venga y le diga: papá, cómprame unos tenis, papá, cómprame una moto, papá, cómprame un teléfono, papá, cómprame esto, papá, dame para esto, papá, dame. Pero entonces ustedes, espérate, pues si ni siquiera pasas tiempo conmigo y tú solo me vienes a pedir y a saquear. Ninguno de ustedes va a querer que su vida sea así, se va a hacer así. Entonces lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos a buscar la teocracia. La teocracia no es una clase más que puede pasar, no, es la vida completa en el reino. Es primero vivirlo aquí en la tierra para que entendamos lo que nos espera allá en el cielo. Entonces nosotros debemos de aprender el orden de Dios para crecer en cada una de las cosas. Es como al inicio, el anaranjado representa el fuego, el rojo representa la sangre de Cristo, el azul representa la morada de Dios. Cada color representa algo, es como los números. El 5 es el número de gracia, son 5 los ministerios. El 5 tiene que ver con cómo formas al ejército. Los ejércitos de Dios se forman de 5 personas para la batalla. Y ese bloque es el que avanza a la guerra. Entonces los números tienen que ver mucho, los colores tienen que ver mucho, las figuras tienen que ver mucho, porque estas nos van a generar revelación. Pero si nosotros tenemos un licuado de todas las cosas y no ordenamos nuestros pensamientos, entonces seguimos fallando sin darnos cuenta que lo primero que quiere Dios es que nosotros aprendamos el orden en nuestro corazón. Si nosotros aprendemos a ordenar nuestro corazón, entonces nuestra vida nos va a llevar siempre a la multiplicación y a la bendición de todas las cosas. Pero es necesario que nosotros le abramos el corazón y le digamos al Rey que se siente en el trono de nuestra vida y que podamos nosotros caminar bajo sus leyes. Usted puede ser en el reino de Dios o del reino de las tinieblas. Usted va a escoger. Pero es que yo estoy en la iglesia, sí, pero yo no te conozco. Pero en tu nombre eché fuera demonios. Sí, pero yo no te conozco. Sí, pero es que en tu nombre yo hice esto. Sí, pero yo no te conozco. Cuando hablamos de gobierno democrático, hablamos de conocer. ¿Y cómo se gobierna Dios? Entonces, el Padre revela al Hijo todas las cosas. El Espíritu glorifica al Padre y al Hijo. El Hijo envía al Espíritu para que nosotros seamos tocados y bendecidos. Todos ellos entran en una revelación en la que cada uno en turnos puede avanzar en el gobierno, en su corazón, en su vida. Preguntas, dudas, comentarios, aportaciones, afirmaciones. Si no es así, póngase. Ponga sus manos en su corazón. Cierre sus ojos y mire su rostro. Gracias, Señor. Y diga conmigo, Señor Jesús. Dígalo fuerte, Señor Jesús. Gracias. Dígalo otra vez, gracias. Por hacerme pertenecer a tu reino. Ahora ayúdame a entender la revelación que tú quieres para mí. Para entregar
gobiernas. Estoy dispuesto a abrir mi corazón para la revelación de tu palabra. Señor Jesús, ayúdame a entender lo espiritual aquí en la tierra de una manera sencilla y clara.